Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos al tema Babilonia antigua y moderna. En la antigua región de Mesopotamia, entre ríos, entre el Tigris y el Éufrates, fue construida la ciudad de Babilonia, en ambas orillas del río Éufrates. Se debe su fundación a Nimrod, según Génesis capítulo 10, versículo 10, y en su zona conjuntamente con el río Tigris, y posiblemente fuera el lugar del Edén. Entonces, en este lugar se construye Babel. Génesis 11, versículo 1 al 9, relata la fundación de esta ciudad, Babel. Se asentaron un día y dijeron unos a otros: vayamos y hagamos una grande ciudad. Su plan era tremendo. Verso 4: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La orden del Señor a Adán y Eva es que se extendieran por la tierra y se multiplicaran. Vino el diluvio y la misma orden se repite a los descendientes de Noé: extenderse por toda la tierra y multiplicarse. Estos hombres estaban actuando en contra del plan de Dios. Dios quería una expansión horizontal. Ellos decidieron hacer una expansión vertical contra el plan del cielo. Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Querían llegar más allá de las nubes y descubrir por qué había ocurrido el diluvio. No aceptaron la versión de que era un juicio de Dios, un castigo divino. Querían indagar por sí mismos qué había pasado. Y hagámonos un nombre. Ellos querían establecer una monarquía mundial y desde allí controlar el planeta, un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, para evitar que fueran esparcidos. Entonces, creían que sus propios logros eran más importantes que el plan de Dios. No se conformaban con depender de Dios. Querían ser independientes de Dios y entre ellos mismos. Entonces hagamos una ciudad y una torre que nos haga famosos y evitaremos así ser dispersados por toda la tierra. La rebeldía del ser humano en contra del Creador, la rebeldía del hombre contra Dios. El espíritu de los constructores de Babel es: no necesito a Dios. El mismo espíritu que manifestó Faraón más adelante. No necesitamos de Dios. Querían una vida, un estilo de vida, un sistema de gobierno sin incluir a Dios. Ahora ellos decidieron construir su propio destino, como el poderoso, como el rico, buscar su destino lejos del Creador. Y todo lo tengo por mi esfuerzo, olvidándose de que Dios les había dado la vida. Y ahora el Señor les envía un castigo tremendo. Descendamos y confundamos sus lenguas. Había un solo idioma. Ahora allí surgen los idiomas. En Babel se han hecho estudios lingüísticos y todos los idiomas, a pesar de sus diferencias, tienen raíz comunes en un solo idioma. Esto confirma lo que ocurrió en Babel. Allí el Señor hizo algo tremendo. La inspiración dice que habían construido muchos pisos y entonces habían hombres que comunicaban lo que pedían desde arriba hacia abajo. La comunicación iba de piso en piso. Finalmente el Señor confundió la lengua y las personas en su confusión enviaban lo que no pedían. Pedían una pala y llegaba un cuchillo. Pedían un cuchillo y llegaba un palustre. No llegaban los materiales. A manera de ejemplo, no llegaban los materiales que ellos pedían. Y en esto vino la recriminación mutua. Y en la recriminación mutua se golpearon y en los golpes se mataron. Y Dios envió juicio sobre ese lugar y se esparcieron. Y los hombres que hablaban la misma lengua se fueron a regiones específicas y así los esparció Dios de la tierra. Los esparció el Señor de esa manera por la tierra. ¡Qué tremendo! Al apartarse de allí, la inspiración dice que se alejaron de los que servían a Dios y esto les impidió el conocimiento de Dios. Se fueron olvidando de Dios y descendieron al nivel de los brutos y las bestias. Entonces el ser humano no evolucionó, sino que involucionó. La degradación de tribus en África, en América y en otros lugares del mundo se debió como consecuencia de la separación en Babel. Al olvidarse, al separarse de los fieles descendientes de Noé, del linaje de Sem y aún de los de Jafet que quisieron servir a Dios, estos descendientes de Can se esparcieron por toda la tierra. Por eso el culto de allá de Babel se extendió por todo el mundo. Los zigurats, similares a la Torre de Babel, empezaron a construirse en diversos lugares de la tierra. Y el plan de redención, trazado a través del sacrificio del Cordero, fue degradado. Así en las diversas naciones se empezó a sacrificar animales, no como manifestación de que el Creador había dado esa criatura para ofrecerla en sacrificio a Dios. Era enseñanza de que Dios proveería el Cordero para el sacrificio, de que Dios proveería la salvación para el ser humano, de que Dios enviaría su Cordero, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. La perversión de estos sistemas de sacrificio fue llevada ahora a tal punto que se consideró que era para calmar la ira de los dioses,
que había que sacrificar animales y luego se consideró que era más necesario aún sacrificar seres humanos. Tremendo. Así es como se llegó a los sacrificios de seres humanos. Cuando estuve en México, viendo las pirámides de Quetzalcóatl, la serpiente alada, llegué al altar del sacrificio y pensé, ¿cuántos seres humanos fueron asesinados allí? ¿A cuántos seres humanos se les abrió en carne viva el pecho y se les sacó su corazón para ofrecérselo al dios Sol? Esta perversión fue la degradación del sistema de culto establecido por Dios para señalar el sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y eso fue traído de Babel, pervertido a todo el mundo. Y es así como se encuentran pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides en Guatemala, pirámides en Perú y pequeñas pirámides en otros lugares del mundo. El tipo de culto, el tipo de ofrenda, el tipo de servicio, el tipo de adoración de Babel se extendió por toda la tierra. Ese es el resultado en el hombre cuando aparta su corazón de Dios para construir su propio destino. Como bestia serás, dice el Señor. No tenemos la torre de Babel literal en nuestros días, pero sí el espíritu de sus constructores, rechazando el evangelio de Cristo. Según ellos tienen un mejor proyecto de vida que el de Dios, un plan mejor que el del Señor para restaurar a la sociedad. Babilonia, posteriormente, se convirtió en capital política y religiosa del imperio. Fue el centro de una cultura que construyó grandes templos. 53 de estos han sido recuperados. Además, puso ley escrita por primera vez, siendo una de las ciudades de la antigüedad de mayor grandeza y esplendor, especialmente en el imperio neobabilónico en los días de Nabucodonosor. Babilonia, llamada Babilin, una palabra semita que significa la puerta de Dios. Entonces tiene dos connotaciones: Babel, que significa confusión, y Babilin, que significa la puerta de Dios. Es decir, la confusión para llegar al camino de Dios. Un camino de Dios confuso, errado, equivocado, apartado, y a la vez es designada en la Biblia como prototipo del mal. Apocalipsis 14:8 y 18:2 nos indica que Babilonia es el conglomerado religioso dirigido por la Iglesia Católica Romana y secundada por sus hijas, las iglesias protestantes apóstatas. Hay un paralelismo interesante en el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 8. Cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Aquí está la caída de la Babilonia antigua. Y en Apocalipsis 14:8 y 18:2 está la caída de la Babilonia moderna. Ambas llegaron al esplendor, a la gloria mundial, y ambas caen. Ya no se refiere a la ciudad del Éufrates, sino a Roma, la Iglesia Católica Romana, por la mención de la situación de las 7 colinas, la ciudad que tiene su sede allí. La mujer escarlata de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a verla. La gran ramera, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de inmundicias. Verso 1, ¿no? Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Los ángeles que tenían las 7 copas mostraron esta mujer y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es una mujer en la Biblia? Segunda de Corintios 11:2 dice: como una virgen pura a Cristo. La iglesia está representada allí como una virgen pura. Entonces, una virgen pura representa una iglesia fiel, consagrada al Señor. Una mujer vestida de sol, Apocalipsis 12:1, cubierta de la justicia de Cristo. Una mujer, una iglesia consagrada al Salvador, que acepta la justicia por la fe, que presenta la justicia en Cristo como la única esperanza de la salvación del ser humano. Ahora presenta al pueblo apostatado, abandonado, como a una mujer abandonada. Isaías 54, 5 y 6. En Jeremías 3:14, el Señor dice: yo soy tu esposo. Se presenta como el esposo de la iglesia, como lo corrobora Efesios capítulo 5. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Bien, entonces, así como una virgen pura representa una iglesia fiel, una ramera representa una iglesia apóstata, una iglesia falsa, una iglesia infiel. Y así el sistema católico romano tiene las características de una ramera. Pretende ser la esposa de Cristo, pero ha caído de su posición pura y se ha convertido en ramera, aliándose con los reyes de la tierra. No se casó con Cristo, se divorció de Cristo, se apartó del Salvador,
no se mantuvo fiel a Cristo Jesús, sino que se sometió a los reyes de la tierra, primero a los emperadores de Roma y de ahí a los gobernantes del mundo entero. Bien, vamos a verlo. Ha fornicado con los reyes de la tierra, la gran ramera. Apocalipsis 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y sus mercaderes, los mercaderes de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mire que menciona los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra y las naciones de la tierra que han bebido del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra están con ella. Todos los reyes de la tierra reciben al líder de esta institución religiosa como un rey, representante de Dios en la tierra. No hay ningún otro líder o institución religiosa con ese mismo efecto. El Papa es reconocido y recibido. En la muerte de Juan Pablo II, en el sepelio de Juan Pablo II, estuvieron George W. Bush, estuvo presente allí, estuvo presente Bill Clinton y estuvo presente hasta el rey de España, los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra, literalmente reyes, estuvieron allí presentes en el sepelio de Juan Pablo II. Los reyes de la tierra recibieron con beneplácito a Benedicto XVI y aún más reciben con beneplácito al Papa Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Entonces, estos reyes de la tierra han fornicado con ella. Reciben por igual a este gobernante papal los comunistas como Fidel Castro, que recibió al Papa en Cuba, o los protestantes republicanos en Estados Unidos, como lo hizo también en su momento la amistad, el nexo que formó Donald Trump, siendo republicano, o Barack Obama, siendo demócrata, o hoy mismo el presidente Joe Biden, que es directamente católico romano, aliado del Vaticano. Entonces aquí se ve claramente cómo los reyes de la tierra han fornicado con ella. Entonces se le llama fornicaria, ramera, porque no sigue a Cristo el esposo, sino que tiene amantes, muchos amantes, todos los reyes de la tierra. Y los mercaderes de la tierra, tremendo, los que tienen el poder económico, hacen alianza con ella, hacen negocios con ella. El poder de la tierra, el poder económico de la tierra, está vinculado con el Banco Ambrosiano del Vaticano, donde se lava el dinero de la mafia italiana, donde se reciben dineros oscuros de armas, el mercado negro de las armas, el mercado de todo tipo de iniquidades, pasa por los tesoros de Roma y está allí en los tesoros del papado. Apocalipsis dice que me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 17:15. La mujer sentada sobre muchas aguas. La mujer sentada sobre muchas aguas, los versos iniciales de Apocalipsis 17 están explicados aquí. El papado tiene un alcance mundial. Apocalipsis 17:15 lo dice. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está asentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos aborígenes, multitudes de gente que saludan al papado, las muchedumbres, naciones específicas como Italia, España, Francia, que son tres naciones europeas netamente y directamente católicas. Naciones como Colombia, México, Perú, Bolivia, que son naciones oficialmente católicas, y lenguas de diversos lugares del mundo. No cabe duda que donde quiera que su líder se presente, es recibido por muchedumbres, multitudes. Esto se cumple claramente en Brasil. Cuando vino el Papa Bergoglio, multitudes de gentes salieron a acudir. La profecía cumplida con perfecta exactitud. La palabra declara que esta es una ciudad. No hay ninguna otra institución religiosa reconocida en el planeta como una ciudad. La ciudad-estado del Vaticano es una ciudad-estado, cumpliendo específicamente lo que dice la profecía. Y dice que tiene comercio con el mundo.
tiene su origen en la ciudad antigua de Babilonia. En Isaías 47, su reina Semiramis fue identificada con el dios Sol de Babilonia. Este sistema religioso se trasladó primero a Pérgamo, de allí a Éfeso y finalmente se estableció la adoración de Semiramis. Luego pasó a adorarse como Diana y de Diana a María con el niño Jesús. La adoración babilónica de Isis, el huevo dorado de Astarte y los ritos de fertilidad de la primavera indican que la Pascua es una toma del paganismo, una práctica pagana. La diosa madre de Babilonia, de donde la adoración de María como madre de Dios se originó. Aquí vemos que los títulos que antes se atribuían a la diosa madre pagana fueron poco a poco aplicados a María. Tales títulos indicaban claramente que el supuesto culto a María de hoy es en realidad un culto de continuación del culto a la diosa pagana. Isis, Semiramis, Astarte, todos esos nombres de las diosas paganas, ahora todos se centran en María. Por eso hay tantas facetas de María y tantas vírgenes. La Virgen del Cobre, la Virgen del Guadalupe, la Virgen Morena, la Virgen Blanca, la Virgen... Todo, hay un montón de vírgenes. Si María fue una sola mujer, ¿por qué hay tanta diversidad? Esto muestra su vínculo. Cada una de estas vírgenes tiene vínculo con una diosa pagana, cada una de manera específica. El papado presenta mucho espiritismo. Vemos esta cruz torcida. Esta cruz torcida es un símbolo satánico, el crucifijo satánico. Es el símbolo máximo del anticristo, creado por los satanistas en el siglo VI. Este muestra un aspecto de Jesucristo muy delgado, demacrado, como si él fuera una víctima en la horca de hambre, patéticamente ejecutado en la cruz, con brazos y piernas dolorosamente delgados y demacrados. Cada vez que los fieles se inclinan ante el Papa, se inclinan ante la imagen del anticristo, sin tener este conocimiento. Este Cristo torcido, esta cruz torcida, es un símbolo realmente espiritista. La cruz invertida es una cruz satánica. Alegan que es la cruz de San Pedro porque Pedro murió crucificado de cabeza. Pero la cruz de cabeza no sirve para nada, porque el que murió en la cruz para salvarnos no es Pedro, es el Señor Jesús. No necesitamos ningún símbolo de una cruz invertida, ni siquiera el símbolo de la cruz del Salvador, porque ese fue el signo de tortura. Un escritor explicaba que si el Salvador hubiera sido fusilado, entonces la persona, en lugar de persignarse y hacerse la señal de la cruz, al pasar frente a un templo o frente a un ídolo, en lugar de eso haría la señal del fusil, porque con eso mataron al Salvador. Y adorarían el fusil en lugar de la cruz. No hay que adorar la cruz, sino al que murió en la cruz. La cruz fue solo el instrumento de torturar, el instrumento de asesinar al Salvador, el instrumento de martirizar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay que adorar ni la cruz normal, ni mucho menos la cruz invertida, que se utiliza como símbolo de blasfemia, rechazo a Jesucristo, un símbolo de burla y rechazo al Salvador, un símbolo satánico. Y lo vemos aquí, en el trono del Papa, uno de sus tronos, y en muchos de sus altares, allí con la cruz inversa, símbolo directo del satanismo. La adoración al sol, al dios Shemesh, el brillo del sol, o Shamash en inglés. El símbolo más importante es un círculo que representa la orbe redonda del sol. Aquí estamos viendo el ocultismo, cómo presenta eso, el óctuplo sendero hacia la iluminación, un sol de 8 rayos. Y esto es lo que tiene aquí el papado. Ustedes observan estas imágenes, donde en la famosa Eucaristía, el famoso sagrario, se presenta así, con un sol de 8 rayos, en muchas oportunidades, o un sol múltiple, tanto en las vestiduras papales, como lo utilizan allí para ofrecer la hostia. También tenemos el vínculo entre el sacerdocio satánico del pasado y el palio papal de la actualidad. El rey Shanshi-Adad V, vean el uso de la cruz paté o formé en un antiguo rey, 2800 años atrás. El uso de esta cruz simbolizaba la adoración pagana del dios Sol. Y aquí tenemos el palio papal. Noten que el palio que usa el Papa lleva esa misma cruz, esa señal exactamente tomada del paganismo, formando una X en el antiguo rey pagano, y así lo hace ahora actualmente en las vestimentas papales. Miren ustedes el rey pagano Ashur-Nasirpal II. Miren lo que lleva: una corona similar a la tiara papal. Esto es idéntico. Los colgantes de la tiara. Miren ustedes los colgantes que llevaba el rey pagano, ese sacerdote de Satanás, y los colgantes que lleva la tiara, la triple corona del Papa. La cruz de adoración pagana la llevan los dos, y también
los símbolos de adoración al sol, en este caso del Papa Juan XXIII. Y miren el altar al dios sol, al dios Shamash, y esto estaba en los altares de ese dios. Y lo vemos también en los altares papales. Mire, la Iglesia Católica Romana utiliza ese mismo simbolismo, manifestando su adoración al dios sol. Y aquí tenemos algo interesante, el dios Dagón. Miren ustedes cómo los sacerdotes de Dagón tenían un pez que les cubría, un pez que cubría su cuerpo. Y ese pez que cubría su cuerpo, finalmente en la parte superior estaba la abertura de la boca del pez. Y por eso tenían esa figura de mitra. La mitra era la parte de la cabeza del pez. Y de ahí se origina la mitra de cardenales, de papa, de obispos y arzobispos. Por eso la Iglesia Católica habla de ciudades mitradas. Aquí en Colombia, por ejemplo, la ciudad de Pamplona, que fue catalogada, bautizada como la Pamplona de España, ahora en Colombia. Y en Pamplona se le llama la ciudad mitrada. ¿Y por qué se le llama la ciudad mitrada? Porque tiene obispo. ¿Y el obispo tiene qué? Una mitra. Entonces la mitra es lo que vincula al culto a Dagón con el culto católico romano, la mitra del Papa, cardenales, obispos y arzobispos. Aquí se nota claramente el dios Dagón y el sacerdote de Dagón haciendo el rocío del agua bendita, como lo hace el Papa y los sacerdotes. Entonces, un vínculo directo manifestado con el culto a Dagón, culto pagano. Ahora, la adoración al dios Baal Shamash, y aquí está la figura. Esta figura que se observa también en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, se observa esa figura directa y es una vinculación con el sexo. El obelisco que representa el órgano sexual masculino y el círculo que representa el órgano sexual femenino. La unión de los dos, el obelisco sobre el centro, representa el acto sexual y esto está plasmado aquí directamente en la Basílica de San Pedro, un culto pagano, la aguja de Cleopatra, el obelisco egipcio más famoso de todos los tiempos, y allí está la Basílica de San Pedro. La gente asiste a un culto vinculado con el culto al sexo que se practicaba en Egipto y que el papado adoptó en el sincretismo del paganismo al cristianismo y estableció como fase fundamental en el centro de su culto mundial, allí en la ciudad del Vaticano. Tremendo. Al tener el obelisco en medio del camino de 8 pasos a la iluminación, en la Basílica de San Pedro, el Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente, tantas veces al día como así lo desea, adoptando el mismo rito de adoración satánica al dios Sol Ra, exactamente como lo hacían los egipcios. Y este culto no era solo para manifestar la unión hombre-mujer, sino que era un culto fálico, un culto al órgano sexual masculino, practicado especialmente por los homosexuales. Y esto vincula el homosexualismo, cuyo centro principal es el Vaticano, como lo descubrió el Papa Benedicto XVI, razón por la cual fue expulsado del papado, porque quería poner un freno al homosexualismo que impera en el Vaticano, detener el lobby homosexual que reina allí, en la ciudad sede del catolicismo romano, la sede mundial de este imperio. El símbolo satánico del dios Sol Baal-Hadad y la diosa lunar Nana, y aquí están presentados los dos en la antigüedad, en la antigua Babilonia, en los cultos antiguos, y ahora en el catolicismo romano, donde se coloca la hostia en los símbolos de los dioses paganos. Jesús nunca utilizó esta simbología, él sencillamente tomó un pan y lo partió, no lo colocó en un sagrario, no era una hostia redonda como el sol, como sí lo hacían los egipcios. Hay jeroglíficos egipcios donde están comiendo la hostia, comiéndose al sol, comiendo al sol, a Amón-Ra, están consumiéndolo, como ahora el catolicismo reparte una hostia redonda. Jesús no repartió hostia, nunca. Dice que tomando el pan sin levadura lo partió y lo dio a sus discípulos. Tampoco lo dio entero, lo dio partido. Y no lo tenía guardado en un sagrario, en el lugar llamado Santísimo. El Santísimo está en el cielo o estaba en la tierra en el santuario terrenal. No está en los templos católicos. El Santísimo actualmente es el Santísimo del cielo, como lo presenta Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9. Pero todo esto, el simbolismo católico romano, es el resurgimiento del paganismo. Otro símbolo satánico es el corsier, el bastón de la serpiente, que lo vemos aquí con la diosa Atena, el rey Tut, que lo tiene también en el paganismo, y el rey de Mesopotamia, el dios Demi. Ahora miren ustedes ese bastón con forma de serpiente que tiene directamente el Papa. Tremendo. Cómo el paganismo abierta y directamente se manifiesta en la nueva Babilonia. El tridente era un símbolo satánico que fue puesto en las manos de todos los dioses paganos.
representa la unión del órgano masculino, la línea central, y los femeninos, el femenino con las líneas externas. Y aquí están dioses hindús, a la derecha está Neptuno, aquí tenemos a Neptuno con su tridente, el dios Sol de Babilonia, como Lucifer, son presentados con un tridente, aquí lo vemos. Y ahora el papado en la Catedral de San Pablo, en Londres, puede notarse 4 tridentes saliendo de entre la cruz. Y a la derecha puede notarse el tridente postrado en la cabeza del niño Jesús, del niño Tamuz realmente, ¿no? Que es el que adora el romanismo. Otro símbolo tremendo es la señal del tridente. Los 2 dedos, cuando el Papa bendice así, de esa manera, están presentando ahora la adoración pagana. Por eso vemos que queda con esa mano así, con los 2 dedos. Es un saludo directo, presentado antiguamente en los 3 dedos de Buda, o el saludo pagano a la estatua de Apolo en el Museo de Londres, o el saludo pagano en la estatua hindú. Los paganos utilizaban ese símbolo, y es por eso que los santos católicos son colocados con las manos de esa manera, y el Papa presenta ese saludo también. El cono de pino, el símbolo satánico, el cono de pino, representa el poder de la regeneración en el paganismo, y se puede encontrar desde Tamuz babilónico, porque se dice que el nacimiento de Tamuz fue la regeneración. Su padre Nimrod, que ahora vino y embarazó a su mamá milagrosamente después de haber muerto. Y ahora entonces el pino es símbolo de reencarnación. Vean ustedes en la escultura de pino más grande en el mundo, que se encuentra en la Plaza de Pino en el Vaticano. Y miren la figura del pino aquí, en el bastón papal. Allí está la figura con el Papa, el uso del cono del pino en el bastón del Papa, tal como lo representan los diferentes dioses paganos en distintas culturas. El corazón sagrado, un símbolo satánico que Quetzalcóatl tenía allí el corazón sagrado. Y allí está la imagen pagana sosteniendo las llaves que abren los cielos y el infierno. Y aquí está ahora el sagrado corazón de Jesús, que la Iglesia Católica exalta. Y las llaves del cielo y del infierno que aparecen en la vestidura papal y en el símbolo directo de la corona papal, la triple corona, la tiara. Tremendo, el rosario, un símbolo netamente satánico. La deidad hindú sosteniendo un rosario, una adoración pagana. Entonces, los hindús hasta hoy tienen una camándula y cuentan sus rezos, sus ritos, pepa con pepa. Luego el culto pagano en el este también usaba rosarios en sus prácticas. Era común enterrar a los faraones de Egipto con un rosario. Aquí vemos todavía un rosario en manos de los musulmanes. Nótese que el rosario es utilizado entonces por hindús, por egipcios, por cultos paganos del este y también aparece por los musulmanes. La Iglesia Católica entonces tomó del paganismo esta práctica y hace repeticiones vanas. En Mateo 6:7 el Señor dijo: orando no uséis vanas repeticiones, como los paganos. Y aquí aparece como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La Biblia en ninguna parte nos enseña a tomar una camándula y a empezar a contar pepitas y pepitas y repetir constantemente la misma expresión. No nos enseña la palabra de Dios en ninguna parte eso. Este sistema representa una fase de desarrollo tremendo, de persecución sobre la iglesia de Dios. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El sistema satánico de la Inquisición establecido por Roma. El Papa Inocencio III, de 1198 a 1216, fue Inocencio III que empezó su campaña contra los cristianos, que ellos nombraron como herejes, con sus frecuentes exhortaciones y cartas para los príncipes de los reinos. Este papa fue el más poderoso de todos los papas. Él reclamó siendo el primero que dijo ser el vicario de Cristo, supremo soberano de la iglesia y del mundo. Él decía que tenía el derecho de quitar y poner reyes. Hubo mucho temor de él y la mayoría de los reyes y gobernantes le obedecían a él. El Papa Inocencio IV, de 1241 a 1254. El Papa Inocencio IV hizo el nefasto decreto ad extirpanda. En ese documento declaraba que los herejes tenían que ser aplastados como serpientes venenosas. Los herejes eran los que no aceptaban al Papa como el representante de Dios en la tierra, como Dios en la tierra. Los que creían que Jesús es el único Salvador, es decir, los verdaderos cristianos, fueron denominados serpientes venenosas, que tenían que ser aplastados. Sacerdotes, reyes y las gentes del sistema romano fueron llamados a unirse para exterminar a los cristianos albigenses. Ese documento declaraba que cualquier propiedad que confiscaran le sería dada como propiedad suya con título limpio. Y aparte de su oferta,
Les prometían la remisión de todos sus pecados como un premio de galardón por matar a un solo hereje. Este dio su decreto papal para el uso de la tortura, para sacar confesiones de las personas en 1252. Este papa será resucitado en la resurrección parcial y este papa volverá a resucitar después del milenio. El que mandó a matar a los cristianos, el que dio origen a esa bula satánica, ab extirpanda, ordenando matar a los cristianos. Aquí lo dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El Papa Pablo III es conocido en la historia como el Papa que persiguió a los protestantes más que cualquier otro. Para estos fines estableció en 1542 el Santo Oficio como cámara de apelación final en casos de herejía. 1542. Noten que es después del surgimiento de Lutero. En la época en que la luz de la verdad volvió a brillar sobre el mundo, este Papa Pablo III decidió perseguir y matar a los cristianos. Aquellos lugares de tortura son hoy museos. Tuve la oportunidad de estar en el de Lima, Perú, y ver los muebles donde los hijos de Dios eran torturados, donde se ataban sus pies y sus manos en el potro y se estiraban hasta descoyuntarlos, donde se les introducía agua con un embudo hasta reventar su estómago, donde se les colgaba de pies y manos y se les colocaba un peso en los pies, se subía y luego se dejaban descolgar hasta que los tensionaban y desprendían sus miembros, o el cepo, donde manos y cabeza eran introducidos y allí la persona tenía que pasar por días, muchas veces sin comer, hasta que moría de hambre, dolor y desesperación. Eran torturas realmente terribles, realmente espantosas. Satanás fue el instigador de estas torturas. El diablo dirigía a los sacerdotes, obispos y cardenales en planificar los medios de tortura más horrendas y más dolorosas. Tenemos aquí la Virgen, una dama. Era así como una imagen de una virgen. La persona era introducida. Habían espinas, lanzas de hierro en la espalda y en la parte frontal. Cuando la persona quedaba allí encerrada, era clavada por delante y por detrás. Moría de manera horrible. Habían otras torturas realmente espantosas, tan viles, criminales y horrendas que no valen la pena mencionarlas. Pero en medio de las masacres causadas por el papado, en agosto 22 de 1572, se cometió una de las más horrendas manifestaciones del poder demoníaco del papado. Comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. Esta debía ser un asalto fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia había suspicazmente contratado un matrimonio entre su hermana y el almirante Coligny, un alto líder protestante. Hubo una gran fiesta con mucha celebración. Después de 4 días de festejos, a los soldados mandados por el Papa se les dio una señal. A las 12 en punto de la noche, todas las casas de todos los protestantes de la ciudad fueron abiertas a la fuerza al mismo tiempo. El almirante fue asesinado. Su cuerpo fue tirado por una ventana hacia la calle. Su cabeza fue cortada, fue decapitado y enviado al Papa. Después de su asesinato, la horda católica mutiló su cuerpo, cortándole su cabeza, sus manos y sus genitales. Después lo tiraron al río, pero después, diciendo que no era digno de ser comido por los peces, fue sacado del agua y arrastrado lo que quedaba de él. Lo llevan a Montfaucon para que su carne fuera carroña de gusanos y de cuervos. Algo terrible, realmente diabólico lo que manifestaron allí. En los 3 primeros días de la masacre, 10.000 cristianos fueron asesinados, llegando a la suma de 40.000 protestantes muertos por los papistas. ¡Qué cumplimiento exacto! Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Terrible que un poder que dice ser cristiano haya llegado a tal maldad, a tal carácter vil, asesino, cruel y satánico. La profecía lo había desenmascarado. Las palabras del Papa Pablo III describen con exactitud lo que el papado hace hacia los cristianos. Palabras del Papa Pablo III. Mas aún prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré la guerra sin descanso, secreta y abiertamente, contra todos los herejes protestantes y liberales, como se me manda que haga, y que los extirparé y exterminaré de la faz de la tierra entera, y que no dejaré en pie a nadie, sea cual sea su sexo, edad o condición. Tremendo.
No tienen compasión de niños, niñas, hombres, mujeres o ancianos. No hay para ellos importancia de sexo, edad o condición. Y que colgaré, mataré de hambre, herviré, desollaré. De esa forma comenzó la Inquisición romana, con la meta de erradicar el protestantismo de Europa. La historia cuenta que la Inquisición romana llegó a un nivel de crueldad y barbarismo que hasta repugnaba a los turcos y sarracenos. Estrangularé y enterraré vivos a esos infames herejes. Desgarraré los estómagos y los úteros de sus mujeres y aplastaré la cabeza de sus niños contra la pared para aniquilar para siempre su execrable raza. Qué bellas y sabias palabras de un hombre de Dios. Jesús dijo: bendecir a nuestros enemigos y no matarlos. Tremendo. Y estos dicen ser los representantes de Dios en la tierra. Qué espíritu tan satánico que la profecía había descubierto. Los jesuitas son los asesinos del Vaticano. El espíritu de este Papa Pablo es el espíritu de los jesuitas. Los protestantes que hoy van a visitar al Papa jesuita a Roma. Los protestantes que le dan la mano y piden su bendición. No comprenden que él desea matarlos y extirparlos de la tierra. Roma no cambia, no ha cambiado. Lo único es que está limitado en su poder. Una vez recupere su poder, su espíritu criminal y asesino volverá a resurgir. Aquí tenemos un extracto directo del libro de Eric John Fels, titulado Los asesinos del Vaticano, los jesuitas, su propósito y juramento. Vamos a ver un extracto del juramento de los jesuitas. Para este fin, el jesuita profeso se tiene obligado a sí mismo con un juramento, parte del cual fue publicado en 1899, y se lee: ahora, yo renuncio y desconozco mi lealtad de vida a cualquier rey herético. Ellos no aceptan ningún rey que no esté sujeto al Papa, príncipe o estado, llámense protestantes o liberales, o la obediencia a cualquiera de sus leyes o magistrados u oficiales. Luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, o de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre protestante o liberales, ser condenables, y ellos mismos ser condenables, los que no abandonaran las mismas. Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o algunos de los agentes de su santidad en el lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo para extirpar a los herejes protestantes o las doctrinas liberales y destruir todo pretendido poder, que sea legal o no. Tremendo. El papado aborrece el cristianismo. El papado aborrece y odia el cristianismo genuino. Pastores, miembros son odiados por el papado. Los que van allá a visitar al Papa son odiados por el papado. Los jesuitas han hecho este voto. Y Jorge Mario Bergoglio, Francisco, es jesuita. Su propósito es aniquilar el protestantismo de la tierra. Primero sutilmente, como una zorra astuta. El papado, dice un escritor norteamericano, es como un manso cordero donde es minoría. En China, permite que le revisen sus sermones, se sujetan al gobierno chino. Es una zorra astuta donde está en igualdad, pero es una bestia espantosa donde es mayoría. Y pronto volverá a manifestar ese carácter. El papado está restaurando sus lugares de tortura para perseguir y matar de nuevo a los hijos de Dios. El mismo Hitler declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora nunca ha habido algo más grandioso en la tierra que la jerárquica organización de la Iglesia Católica. Transferí mucho de esta organización a mi propio partido. Tremendo. Hitler fue educado y preparado por los jesuitas. A los jesuitas les debemos la Segunda Guerra Mundial. Es su regalo más precioso para el mundo hasta hoy. La Segunda Guerra Mundial fue formada por los jesuitas, que entrenaron y prepararon a Hitler. Y él lo dice, Hitler lo reconoce aquí. Veamos la firma del concordato por parte del cardenal Pacelli, más tarde conocido como el Papa Pío XII. En el año 1933, él era el secretario de Estado del Vaticano. 2 puestos hacia la izquierda se encuentra sentado Franz von Papen, quien fue el anuncio papal en Alemania. Parado a la extrema derecha se puede ver un poco conocido prelado del Vaticano llamado Montini. Montini, quien más tarde fue el Papa Pablo VI.
Dos papas aquí, unidos con el poder nazi, el poder de Hitler, la Segunda Guerra Mundial y el Concordato. Es significativo el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial Hitler apoyó el Vaticano con el general Franco de España y Benito Mussolini de Italia. Este acuerdo se le llamó el Concordato, es decir, 1000 años más de reinado absoluto para la Iglesia Católica, el Tercer Reich. Entonces el catolicismo romano apoyó a los 3 dictadores que pusieron el terror en Europa: Franco, Mussolini y Hitler. Veamos aquí la alta jerarquía católica romana de España dando el saludo fascista en Santiago de Compostela en el año 1937. Vemos a las monjas marchando junto con las legiones de los ríos de croacianos nazis. Aquí están las monjas participando con Pavelić, entre monjas croacianas. Ellas fueron condecoradas, y ahí está la condecoración, por participar con los Ustashi. Los Ustashi, que en Croacia y en otros lugares fueron la faceta del papado, unidos con Hitler para matar protestantes, judíos, cristianos. Aquí tenemos un monje franciscano, Mirolav Filipović, en la izquierda, como un sacerdote usando su casaca. A la derecha, en el uniforme de Ustashi, Filipović, que fue el comandante del campo de concentración de Jasenovac. Este hombre era un sacerdote católico y se convirtió en el líder de un campo de concentración. Apocalipsis 13:15 dice que la segunda bestia ayudará al papado para mandar a matar a quien no le adore. Apocalipsis 17:6 dice que ha matado mucho del pueblo de Dios. Y Apocalipsis 18:24 dice de la sangre de todos los que ha asesinado. Fue el sistema papal quien guió a Hitler para destruir a más de 6 millones de judíos. El sistema papal mató a millones de cristianos durante la famosa Santa Inquisición. Aquí hay una declaración de Hitler. Quiero leer el último párrafo. Hitler también estaba listo para discutir con el obispo sobre su punto de vista en el asunto de los judíos. En lo que se refiere a los judíos, estoy simplemente siguiendo la misma política que la Iglesia Católica ha adoptado por 1500 años. Cuando ha considerado a los judíos como peligrosos y los ha empujado hacia sus barrios, porque ella sabía cómo eran los judíos. No pongo la raza sobre la religión, pero veo el peligro de los representantes de esta raza para la iglesia y el Estado, y quizás estoy haciendo un gran favor a la cristiandad. Hitler manifestó que estaba siguiendo la misma política que la Iglesia Católica había adoptado hacia los judíos. La Iglesia Católica se silenció con la muerte de 6 millones de judíos. Pero no fue solo el silencio, sino que apoyó el asesinato de los 6 millones de judíos. Cuando la Segunda Guerra Mundial culmina, Hitler pierde la guerra, los seguidores de Hitler, los principales líderes, pasaron por el Vaticano. Allí se les dieron nuevos documentos y el Vaticano se encargó de traerlos a Argentina, a Brasil, a Paraguay. Y fueron la base de las dictaduras argentina, brasilera y paraguaya. Fueron la base que dio el origen finalmente a la dictadura chilena con Augusto Pinochet. Pero principalmente tenían que ver con la dictadura argentina, la paraguaya y la brasilera. Los seguidores de Hitler que sobrevivieron. ¿Quién los llevó a estos países? El catolicismo romano. Protegió y salvaguardó la vida de los peores criminales de guerra de la historia. Estrechas relaciones católicas. Aquí Hitler saluda a Müller, el obispo del Reich, y a otro de sus representantes que estaban allí en ese momento. Obispos católicos haciendo el saludo nazi en honor a Hitler. Un cardenal marcha con los nazis. El cardenal Michel Faulhaber marcha entre las filas de los hombres de las SA en una concentración nazi en Múnich, Alemania. Hitler saluda a Monseñor J. Tiso, funcionario de Estado eslovaco, chambelán papal y sacerdote católico, en medio de la batalla del Frente Oriental en octubre de 1941. En plena guerra, el catolicismo romano bendiciendo las armas de Hitler. Aquí nos dice claramente el Papa de Hitler. En los Estados Unidos acaba de aparecer el Papa de Hitler, La historia secreta de Pío XII, un libro donde el investigador John Conway habla del antisemitismo y el silencio ante el holocausto de un papa al que el Vaticano está a punto de canonizar. Un papa que apoyó el asesinato de 6 millones de judíos y de miles y millones de cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. Benedicto XVI, el papa nazi. Los más fanáticos hagiógrafos y católicos no pueden negar el paso de Joseph Ratzinger por la juventud hitleriana
en la cual se rendía culto no al Dios cristiano, sino al Führer, Adolfo Hitler. Tremendo. Aquí tenemos otro de los aspectos y factores que ha corrompido el papado. La prostituta fornicaria. Allí representa el sacerdocio católico romano con el abuso de niños. La última gran crisis que han vivido la Iglesia durante el mandato de Juan Pablo II fue la que originó en Estados Unidos la oleada de denuncias contra sacerdotes acusados de pedofilia y abusos sexuales en 2002. Ya el año anterior, un demoledor informe filtrado en Estados Unidos había revelado agresiones sexuales en África por parte de misioneros, pero el escándalo estalló en Boston ante los casos de 2 sacerdotes que habían abusado de un centenar de niños y habían sido protegidos por sus superiores. La noticia desató una cadena de 500,000 de denuncias y la desconfianza en la iglesia se disparó hasta el punto de que un 70% de los norteamericanos exigía la dimisión de los obispos que habían amparado a los culpables. Y no es el único caso, Estados Unidos. Solo que en Estados Unidos las leyes han sido estrictas contra el catolicismo romano. Han sido fuertes contra ellos. Han dictado sanciones tremendas contra el papado. Pero en otros países han sido amparados. Son llevados de aquí para allá, son trasladados de sede, trasladados de parroquia o de país para que sigan practicando sus crímenes con los niños. Es una iglesia que adora imágenes, que adora ídolos. Aquí tenemos en Deuteronomio 4, versículo 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es muy común ver a los papas a través de los siglos, y en la época actual lo hemos visto en imágenes, fotografías y videos, adorando imágenes, adornando imágenes y adorándolas. La Biblia prohíbe hacerlas. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, no las adorarás, prohíbe adorarlas, venerarlas u honrarlas. Cualquier tipo de culto, cualquier nombre o disfraz que el romanismo le dé. El Salmo 115 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. La idolatría del papado ha corrompido la tierra, ha degradado a los seres humanos a un culto de rebajar el Creador a la semejanza de seres humanos y aún de animales y bestias. Apocalipsis 17:9 en adelante dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Las 7 cabezas son 7 montes. Los 7 montes, el monte Capitolio, el monte Quiminal, el monte Viminal, el monte Esquilino, el monte Celio, el monte Palatino y el monte Aventino, las 7 colinas de Roma. Así se representa que esta mujer apóstata, esta iglesia poderosa con asiento allí en Roma, dominaría el mundo por mucho tiempo. Su ciudad sede sería una ciudad de 7 colinas. Jesús nunca visitó Roma. Jesús realizó su ministerio en Israel, básicamente. Y la ciudad principal fue Jerusalén. ¿Por qué el papado tiene su sede en Roma? Siguiendo el imperio de los Césares. El papa no es el sucesor de Pedro, es el sucesor del César. Por eso está en la ciudad de los Césares, la ciudad de las 7 colinas. El Tratado de Roma se inició con 10 naciones principalmente. En 1957, un grupo de naciones europeas firmó el Tratado de Roma, lo que dio fin a la formación de la Comunidad Económica Europea, los 10 reinos que dieron origen al Parlamento Europeo, los 10 cuernos de la cabeza de la mujer, o los 10 dedos de la cabeza de la bestia, o los 10 dedos de los pies, o los 10 cuernos de la bestia, de Apocalipsis capítulo 17, las 10 naciones europeas.
Y este lleva un número. El número es 666, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. Tiene el número 666. La palabra te dice que es un nombre blasfemo. A todo papa que sube al trono se le otorga un nombre de autoridad y que este nombre es una blasfemia. ¿Cuál es ese nombre? Vicarius Filii Dei. Vicarius, que significa representante, el que representa a otra persona o la sustituye. Vicarios del Hijo de Dios. Filii, Hijo, Dei, Dios. El representante, el sustituto del Hijo de Dios. Sustituto, el que está en lugar del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Cristo, el Mesías. Y el que está en su lugar es el anti. Anti significa en lugar de. Anticristo, en el lugar de Cristo. Aquí vemos que el Papa es anticristo. La Biblia lo presenta con perfecta exactitud. Y ellos, al adoptar ese nombre, han cumplido la profecía. ¿Cuál es el número de la bestia? Es el número 666. Vicarius, B5 y 1, C100 y 1, B5. Vicarius, la suma de las letras suma 112. Filii, I1, D, L50 y 1 y 1. Suma 53. Dei, D500 y 1, 501. 112 más 53 más 501, 666. Este nombre estaba en la corona papal, en la triple corona. Allí aparecía Vicarius Filii Dei, el 666. También tenemos el término Deus Cleri, que significa capitán del clero. Al sumar las letras D, B, X, C, L, E, R, I, da 666. Ahora tenemos el vicario de la corte, en latín Ludovicus, L, V, D, B, I, C, U, S, 666. Ahora, Santa Luz de Dios, en latín Santa Lux Dei, la suma de los números, nuevamente 666. Res Latinus Sacerdos, rey de los sacerdotes romanos, también da nuevamente la suma 666. Varios de los nombres que han identificado el papado lo identifica con la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Su número es 666. La ramera, la Gran Babilonia, la madre de las rameras, es la Iglesia Católica Romana, que ha dado muerte a millones de hijos de Dios, que ha dado sus abominaciones al mundo, que ha atrapado nuevamente en su sistema ecuménico a las iglesias protestantes, guardadoras del domingo. Por eso Dios invita a todos sus hijos que están en Babilonia, en las iglesias guardadoras del domingo, que creen en la inmortalidad del alma, que creen que al morir los justos van al cielo, los perdidos al infierno, o como el catolicismo romano, al proceso del purgatorio. Los que creen en esas enseñanzas están en Babilonia. ¿Y qué les dice el Señor del cielo? Que los ve con corazón sincero. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Los pecados de Babilonia van a llegar a su límite pronto. Cuando el catolicismo romano en Europa y el protestantismo apóstata en Estados Unidos establezcan la ley dominical, la marca de la bestia, habrán llegado al límite de sus pecados y entonces recibirán sus plagas. Ahora, antes de que eso ocurra, ahora es el momento de salir de Babilonia. Dios invita a sus hijos sinceros. El Dios del cielo dice: salid de ella, pueblo mío. El dueño de las almas, el que derramó su sangre para redimirlas, les dice con amor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios llama a su pueblo de todas las iglesias para que abandonen las falsas enseñanzas, para que abandonen la apostasía y vengan al pueblo fiel, al remanente, para que sean resguardados en el tiempo de las plagas y poder estar en pie en la gloriosa venida de Cristo. Que Dios nos ayude para salir totalmente de Babilonia, para no tener nada que ver con ella y para estar no en la Babilonia terrenal, ni en la Jerusalén terrenal, ni en ningún reino temporal, sino en la Jerusalén celestial, en la patria celestial, en la ciudad de Dios, en la ciudad de oro que resplandecerá para siempre, en la tierra restaurada, allí alabando al Señor por la bendita eternidad. Que Dios nos permita estar allí y que Dios te bendiga.